Y a esta hora vamos a dar la bienvenida a Jesús Castillo Molleda, politólogo, experto en campañas electorales, también es profesor universitario. Y bueno, ¿cómo estás, Jesús? ¿Cómo te va? Hola, Vladimir, buenas tardes para ti y toda la audiencia. Muy bien, muy ¿Cómo bien. está todo? ¿Cómo está Polianalítica? Polianalítica está bastante bien. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de estar en un momento muy complejo de la política venezolana y gracias al equipo que nos acompaña de periodistas, politólogos, sociólogos, economistas e investigadores, y casi todos los equipos de Polianalítica que somos profesores universitarios, hemos logrado un poco con la investigación de campo, con la investigación cualitativa y cuantitativa, un poco comprender el hecho político desde el ciudadano más que desde el político, porque esto es importante decirlo, Vladimir. Hay un país político, desde el mundillo político, y hay un país ciudadano, que son la mayoría de las personas que todos los días salen con una esperanza de llevar algo a su casa o de tener algo mejor desde el punto de vista conceptual, familiar y humano, ¿no? Sin embargo, Entonces, si en algún momento el ciudadano ha estado conectado con la política, es en este momento, por lo menos de los últimos años, ¿no? sí es cierto, pero también está decepcionada de la clase política, tanto la que gobierna como la que se lo opone, ¿ok? Y hemos entrado a una etapa donde el ciudadano se conecta mucho más con algún líder que no necesariamente sea político, puede ser religioso, puede ser cultural, deportivo, artístico. Ajá. ¿Y cuál es para ti el líder de hoy de mayor conexión con la gente? Bueno, solamente tenemos dos. Desde el PSUV es Nicolás Maduro y de la oposición es María Corina Machado. Esas son las dos personas que hay. No hay, las encuestas son claras. No hay otra identificación mayor que esas dos en este momento. ¿En ese orden? Sí, bueno, estamos evaluando los líderes políticos. Tenemos un líder que está identificado con sectores de la oposición política venezolana que cubre es María Corina Machado. María Corina Machado hoy cubre el 92% de los que encuestamos opositores, porque esto es importante decirlo. Nosotros nos hemos obligado no a hacer las encuestas generales que hacíamos antes de las elecciones del 28 de julio. Post 28 nos hemos obligado, para tener una investigación más precisa, de identificar quiénes, cuando encuestamos en casas de familia, sobre todo que nosotros encuestamos todos los meses el estado Zulia, el estado Carabobo, el estado Lara, la Victoria del estado Aragua, la Gran Caracas y el estado Anzoátegui. Cuando preguntamos en casa de familia, nos hemos identificado quiénes se identifican opositores y quiénes se identifican oficialistas y quiénes se identifican independientes, ¿ok? En este caso particular, cuando encuestamos en una casa de familia y preguntamos con cómo se identifican, entonces seleccionamos y en este caso nosotros desglosamos quiénes son opositores, quiénes son... Y de acuerdo a esos estudios, Jesús Castillo Molleda, ¿cuál es el porcentaje hoy de opositores y porcentaje de oficialistas, según esa medición que hicieron ustedes? Quienes se identifican opositores están en el 38%, quienes se identifican oficialistas están en el 26%, y los que se identifican, los que dicen que son independientes, están entre el 42%, ¿ok? Identificación partidista, ideológica. Ajá. Y desde el punto de vista del liderazgo, tú mencionaste a María Corina Machado y al presidente Nicolás Maduro, o mejor dicho, mencionaste al presidente Nicolás Maduro y a María Corina Machado. ¿Quién es el líder de mayor respaldo popular en este momento en Venezuela? De acuerdo a la medición que ustedes hicieron. Bueno, ahí vamos. Quiero ser responsable con la respuesta. Nosotros ahorita, si triangulamos la información, nosotros la tenemos sectorizada, es por desglosarla como tal, ¿ok? Porque una cosa es el liderazgo, una cosa es el poder, una cosa es quien toma las decisiones y una cosa es la percepción, ¿ok? Entonces, María Corina Machado tuvo hasta el 28 de julio una percepción que era la líder, que era la máxima líder del país, ¿ok? Después del 28 ya se desglosa hacia un sector opositor y a un sector no opositor, y el sector independiente, que de una manera u otra arrastró un gran porcentaje hacia María Corina, hoy no se siente identificado con la esperanza de un cambio político, sino que se aparta, ¿ok?, en este caso, de lo que está ocurriendo el conflicto entre vocería política opositora y vocería política oficialista, y se involucra más en su quehacer diario, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que en este momento, a nivel político, el ciudadano
tiene una gran decepción, por eso que nos contestan el 68% que no participaría en ningún proceso electoral en el corto plazo. Eso lo dicen hoy, no sabemos si en 10 meses, 11 meses. Eso producto de lo que pasó el 28 de julio, ¿no? Totalmente, ¿ok? Claro, recuerda que al CNE lo están bombardeando. Ante el CNE lo defendían los sectores opositores, donde llamaron a votar. Después, el 28 de julio, al CNE lo atacan, ¿ok? Diciendo que hubo un fraude electoral. Al decirle que hay fraude electoral, por supuesto el ciudadano dice, ¿para qué voy a participar si de todos modos el gobierno, el CNE o quien toma la decisión va a decir que ganó? ¿Ok? Por otra parte, esto es importante decirlo, del que se identifica opositor, ¿ok? También hay un porcentaje del 24% que siente que la pelea está perdida, ¿ok? Que no se hicieron las cosas como es debido, ¿ok? Y ese que siente que la pelea está perdida, cuando nos vamos ahí le preguntamos, la Asamblea Nacional de Venezuela, ¿a quién va a juramentar el 10 de enero del 2025? Ahí la respuesta es mortal para la oposición. El 86% identifica que van a juramentar a Nicolás Maduro, no a Edmundo González, dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela, o sea, el 10 de enero. Esto es importante decirlo porque a pesar de que se ha dicho de que hay una juramentación en Venezuela, de que va a haber un reconocimiento de la decisión tomada ya por el CNE, no, a pesar que eres opositor, no estás convencido que eso va a ocurrir. Es un ilusionario político, ¿ok? Porque la oposición también emigró el conflicto político venezolano, que quiere decir que la agenda opositora está en el exterior y la agenda oficialista está en lo nacional, donde hay que reconocer que, por supuesto, con todas las instituciones que tiene y las acciones que ha tomado, ha minimizado la opinión pública opositora, que está prácticamente de manos ahorita amarradas y que no tiene opinión pública, que no sale a la calle, que se siente perseguido, que se siente que si dice algo lo van a buscar y que de una manera u otra eso no incide también en las opiniones de la gente, ese temor. No, después de lo que pasó post 28, ¿a qué me refiero? Cuando se identifica, para identificarse como opositor. Bueno, ese es el detalle. La gente, como gente, no está involucrado ya en el tema político, ya el tema postelectoral. En Venezuela se disminuyó en la opinión pública del ciudadano, ¿ok? Ya hoy en día la persona al último trimestre del año está pensando cómo ya compraron los útiles escolares o están pensando cómo sobreviven en el último trimestre del año, cómo pueden abastecer a su familia y cómo pueden pasar el último trimestre del año, que sigue siendo el problema económico, la principal, en este caso, solicitud del venezolano que se resuelva. En el tema político, Vladimir, el ciudadano de a pie, cuando ya tú le preguntas sobre política, está hastiado, fatigado, aburrido y sobre todo muy decepcionado. Y aquí entran los dos sectores políticos, porque ¿qué pasa? Que al capitalizar la responsabilidad de María Corina o el señor Nicolás Maduro como presidente de la República en ejercicio, y ahora obviamente va a ser juramentado el 10 de enero en su reelección, entonces ¿qué ocurre? Que la desesperanza del opositor prácticamente se disminuye, pero convierte también una unificación de fuerza en las fuerzas oficialistas que tienen una agenda política interna, que están activos, que el presidente está en la calle, y que de una manera u otra han logrado avanzar ante la crisis electoral del 28 de julio. Y la agenda internacional no es una agenda que está involucrada en el ciudadano venezolano, que no está en los partidos políticos, que no está en el ejercicio del poder, que no es alcalde, que no es gobernador, que no es concejal, que no es diputado, y que por supuesto ahora con el anuncio de las próximas elecciones regionales, ahí es donde hay una gran pregunta de la participación sí o no al próximo proceso, que obviamente en este caso está anunciado para el año que viene. Conclusión: el ciudadano venezolano hoy está más preocupado, ocupado en sus problemas personales, en lo que ocurre en la política venezolana. Ahora fíjate, a propósito de eso, están también, por ejemplo, estos anuncios del presidente de adelantar la Navidad, por ejemplo, que yo no me imagino que ustedes no habrán medido eso, pero tu percepción. ¿Y cómo cae eso en un país en medio de un gran conflicto político, con presos políticos, con muchas dudas con respecto a los resultados electorales del pasado 28 de julio, con muchas dudas sobre el comportamiento de los distintos poderes públicos? Y
convocar a una Navidad en este momento, ¿crees que haga que la gente se olvide de todos sus problemas? No, la gente no se va a olvidar, pero hay gente que sí se involucra. Por ejemplo, yo que soy zuliano y maracucho, nosotros arrancamos la Navidad normalmente con la Baja de la Virgen, todos los 30 de octubre, y ya el 1 de noviembre están las casas, tú vas al Zulia ahorita y es normal que esté la Navidad puesta, ¿ok? En el caso de que la Navidad se decreta, que inicia el 1 de octubre, no quiere decir que tú ya la Navidad la tienes en presente, pero de una manera u otra, esa decisión, cuando tú ves los entes gubernamentales, hay que recordar que la mayoría de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales a nivel político están en manos del PSUV, los ministerios e instituciones. Eso quiere decir que de una manera u otra hay una percepción en las plazas, parques, eventos gaiteros, y aunque esto parezca ilógico, a la pregunta que me hace, la gente le gusta una fiesta de calle, un templete, un concierto, una actividad social, le gusta ir a un parque, a una plaza y entretenimiento, que quiere decir que si tú todos los fines de semana montas algún evento público, la gente va a asistir masivamente porque la gente también se entretiene o quiere entretenerse o necesita entretenerse. Conclusión, el anuncio del presidente Nicolás Maduro hacia el tema del adelanto de Navidades no es un tema ni de complicación en el ciudadano. Puede ser un tema que asuma la oficial, o sea, la vocería política, como diciendo cómo vas a adelantar las elecciones, por la pregunta que me estás haciendo. Pero no es de impacto en el ciudadano normal. Por cierto, hablando de Maracaibo, que vos sois maracucho. ¿Tú eres de Maracaibo? ¿O tú eres Yo soy de San Francisco. De San Francisco, bueno, sí. Es como decir que eres de Caracas, pero eres de Chacao. Exactamente. El segundo municipio más importante. Exactamente. Fíjate lo que está pasando con la alcaldía de Maracaibo. Hoy ha sido un día de muchas noticias al respecto porque se han convocado sesiones, se han desconvocado con la idea precisamente de sustituir al actual alcalde, quien se encuentra detenido por una presunta investigación por hechos de corrupción, y que bueno, hay muchas dudas también al respecto sobre cuáles son los verdaderos motivos, ¿no?, de todo esto. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo cierto es que hay un conflicto político y uno quiere entrevistar a los concejales y ninguno aparece, ninguno quiere declarar, hay mucho temor, en fin. Es una situación bastante, digamos, misteriosa en torno a lo que está pasando. Se han convocado, se han desconvocado, no se sabe finalmente cuál es la intención, pues, ¿no? Desde el 21 de noviembre del año 2021, cuando se hicieron las elecciones regionales, ¿ok?, hasta la fecha que estamos hablando, 14 alcaldes del país han sido destituidos, ¿ok? De los cuales 9 son del PSUV, ¿ok?, y 5 son de la oposición, incluyendo a Ernesto Paracaima, que desde que fue destituido, está detenido. La vocería opositora fue en silencio. Hoy es escandaloso el silencio de la vocería opositora en el país, ¿ok? Entonces, en este caso, ni el ciudadano es solidario con el líder, ni su clase política es solidario con el líder, ¿ok? No es de ahorita que hay este conflicto post-28 de julio, desde antes que han pasado todos estos hechos con los alcaldes inhabilitados, con los alcaldes destituidos, inclusive con los mismos alcaldes del PSUV a lo interno, ¿ok? No hay vocería ciudadana, sino que la gente está pendiente a quién van a poner, quién es el que van a juramentar, y en pocos días los hechos se olvidan completamente. Es increíble, ¿ok? Y en el caso de Maracaibo, el alcalde Rafael Ramírez, que tiene una formación importante jurídicamente y que de verdad ha venido haciendo esfuerzos importantes por la ciudad, hoy el hecho está involucrado entre lo que está ocurriendo, pero la gente lo que está pendiente a ver qué ocurrió, pero nadie sale a la calle a decir, pues devuélvame al alcalde, ¿ok? Y eso no ha pasado en ningún municipio del país. Bueno, volvemos a lo mismo. Inclusive antes del 28 ocurrió con otros alcaldes, tampoco pasó nada, y después el 28 está ocurriendo con estos líderes políticos y no ha pasado nada. Conclusión, el ciudadano hoy hacia el líder político, hacia el político, hacia la convocatoria del político, no está conectado como en tiempos anteriores que tenía la vocería un político y bueno, la gente obviamente se activaba masivamente. Hoy en día la clase política venezolana está viviendo una crisis de valores y liderazgo muy fuerte en identificación del ciudadano. Bueno, fíjate que coincido contigo en ese sentido, porque esta mañana yo conversé con
Bueno, intenté llamar a dirigentes políticos zulianos, mira, no contestan el teléfono, realmente, por ejemplo, ¿no? Y de distintos partidos que los llamé. Por ejemplo, yo no te contestan pregunto, el teléfono. Y ¿dónde dices, está bueno, Manuel Rosales Guerrero como gobernador del estado Zulia ante este hecho? ¿Ok? Justa o injustamente, ¿ok? Por las investigaciones que se están haciendo. ¿Dónde están los 15 alcaldes del Zulia que son opositores? Ante el compañero que está siendo en este momento afectado, ¿ok? Entonces, hay como un miedo natural, pero también no hay un político como atrevido, que le decimos ante el compromiso de ser político, de dirigente, de ser gobernante. Entonces, en este caso particular... Bueno, hay unos cuantos que pero están en el SEBIN, por ejemplo, o en la DIGESIN. Por supuesto, pero volvemos a lo mismo. Uno como líder político tiene que tomar la decisión de trascender o de quedarse tranquilo, ¿ok? Entonces, la vocería mayoritaria, política, que representa a los sectores opositores o que aversan al gobierno, ha decidido ser una vocería más pacífica. Pero ¿okay? Fíjate una cosa, Jesús, te digo algo. Trascender implica pasar por la cárcel, por ejemplo. Sí. Arriesgarse a eso. Sin ninguna duda. La historia del mundo está llena de eso. Bueno, está llena de eso. Mandela, de Venezuela también, bueno, ¿qué te puedo decir? Correcto. También de Venezuela han estado en estos hechos, ¿ok? Entonces, pero es trascender en el sentido de tu posición como líder político. Yo sé que esto decirlo es muy fácil, claro. Hay que estar en los zapatos de cada quien, pero tú eres opinador, yo soy opinador, yo represento una firma que también ha llevado lo suyo. Con presiones, hemos pasado situaciones muy complejas y las seguiremos pasando, pero estamos aquí, nosotros no estamos fuera del país, estamos ubicados en Venezuela, estamos geopolíticamente enfrentando y asociando esto para ir políticos que no lo hacen, Vladimir, que no son solidarios con sus acciones, que son guaminosos en este momento, y este es un momento de identificación, este es un momento de dar pasos adelante, si tú quieres realmente trascender en la política, si no, sé sincero, y bueno, y sigues en tu labor política, dirigencial, tanto es así que vimos las elecciones presidenciales como las estructuras políticas del país en los partidos políticos tradicionales prácticamente desaparecieron. Claro, no, ¿okay? Y también hubo muchas maniobras, por ejemplo, te doy esta tarjeta, te quito esta tarjeta, te doy esta, si tú haces tal cosa, te la quito si no haces tal cosa. Entonces, bueno, también es un tema de reglas de juego, mi querido amigo. ¿Cómo se hace para jugar a la democracia cuando otros juegan con la democracia? Te voy a decir que no lo voy a decir públicamente porque obviamente para eso somos empresa consultoría asesora. Tendríamos que tomarnos un café en privado, ¿ok? Sí, bueno, y conversar de estos temas. Estás totalmente invitado para Polianalítica y lo conversamos. Bueno, vamos para que Luis allá en Maracaibo, que la cosa está bien fría por allá. También, bienvenido. Ahí también lo conversamos tranquilamente, pero te quiero decir que sí existen las maneras de crear táctica y estrategia para lograr objetivos, solo que no se dejan ayudar. Se aparenta una unión, una unidad, pero esa unidad es frágil. Es una unidad de micrófonos, es una unidad de redes sociales, pero no es una unidad construida, no es realista, no es táctica ni estratégica. Hoy la oposición política opositora del país es torpe, y me disculpo con este término, ¿ok? Porque no es cohesionada, no capitaliza y no aprovecha el gran momento que tiene para entender y comprender cómo tratar políticamente al sistema, ¿ok? Sino que se han dedicado a cometer los mismos errores de los últimos años. Antes decía que era Chávez, ahora dicen que es Nicolás Maduro. Antes decía que Tibisay Lucena, ahora dicen que es Amoroso. Y así vamos a seguir con este proceso. Por eso que los liderazgos se inflan y se desinflan, porque no tienen la constancia hacia un proyecto común. ¿Tú dirías que María Corina hoy se está desinflando? Sí, se está desinflando, sin duda. María Corina se desinfla por una sola razón, porque los objetivos que ella planteó se están prácticamente debilitando a nivel interno y se están debilitando a nivel internacional. El objetivo que ella prometió y se comprometió y se sigue comprometiendo, cuando ya inclusive afirma que el 10 de enero del 2025 Edmundo González va a ser juramentado como presidente de Venezuela, eso es una gran mentira, eso no es verdad, eso es una promesa muy irresponsable, ¿ok? Por lo menos en Venezuela no va a ser, porque ya
aquí en Venezuela ya hay una decisión tomada a nivel de las instituciones y obviamente la mayoría del Parlamento. Te pregunto, y si María Corina se está derritiendo, se está diluyendo ese liderazgo, como tú dices, ¿quién es el liderazgo que es visible que pueda sustituir a María Corina Machado? ¿Un paisano Ahorita tuyo? Ninguno, opositor ninguno. No lo hay. Te lo decía al principio. Ella es la líder identificada como la líder opositora en este momento. No hay un gobernador, no hay un alcalde, no hay un diputado, no hay un empresario, no hay un artista que pueda ocupar hoy ese espacio, ¿ok? Es María Corina Machado la persona identificada por la clase, por los ciudadanos que encuestados en el país, que se identifica como la líder más importante de la oposición política venezolana. Después de ella, no hay nadie cercano que pueda cumplir o cubrir ese espacio. Solamente vendrán algunos actores post María Corina, si llegase ella a tomar la decisión de no participar en procesos electorales futuros, de seguir con el conflicto y de no hacer si no la dejaran, porque ese es el otro tema, ¿no? No es que ella quiera, sino que... También, correcto. ¿No? Pero los principales adversarios de María Corina no están en el gobierno, están en la misma posición, ¿ok? Entonces, ante todo esto, de una manera u otra, muchos hoy estarán buscando también que María Corina termine de salir del cuadrante para entrar de ellos como una alternativa ante lo que venga. Dejar que ese hielo se derrita en la vereda del lago a la hora del día. Eso es correcto. Y María Corina, por supuesto, lo sabe. ¿Okay? Claro que lo sabe. Y ella está obviamente jugando su juego, aumentando su costo de salida, y ella también tiene que decir que de una manera u otra lo intentó todo para seguir obviamente en su agenda política si ella decide seguir en la política, porque para ella va a ser muy complejo atacar el CNE de hoy y apoyar las elecciones mañana. Eso es un discurso muy complejo, ¿ok? Y ella, por supuesto, ante la opinión pública internacional, que tienen un reconocimiento de algunos, en este caso de 31 jefes de Estado, voceros de gobierno, ¿ok? De una manera u otra ya tienen que cuidar ese capital hasta por lo menos mantenerlo y ver qué pasa hasta el 10 de enero para ya tendrar y cambiar el discurso. Porque cuando el 10 de enero del 2025 la Asamblea Nacional de Venezuela juramenta a Nicolás Maduro para el periodo 2025-2031, sin ninguna duda tendrán que cambiar la agenda, el discurso y las acciones que ellos deciden hacer. Pero sin ninguna duda, hoy el liderazgo político de María Corina se está desinflando en el país. Bueno, te agradezco mucho, Jesús Castillo Molleda, directivo de Polianalítica. Gracias por acompañarnos estos minutos. Un placer conversar contigo, amigo. A ti, Vladimir. Un abrazo. Tenemos pendiente el café. Sí, señor. Y una mandoquita. Bueno,